su atención, ¿no? Oye, Ramiro, si detectas esto en algún familiar que está pasando por estas etapas, si tú lo detectas, ¿hay que confrontarlo o no? O sea, quiero decir, te sientas con él y le dices, oye, mira, vamos a analizar tu situación, te está pasando esto, o él, eso que tú le vas a decir, lo va a tomar como ese ataque y va a seguir alimentando esa manía persecutoria o ese sentimiento de que el mundo contra mí. Generalmente sí, esa es la actitud que ellos toman, si hay ese acercamiento. Entonces ellos piensan que sí que realmente es real y creen que están confirmando. Ahí aparecería el siguiente componente, que sería la alucinación persecutoria. Entonces, dice, si ves como yo tengo razón, como esto es real, y comienzan a ver esos estímulos. En estos casos lo que hay que hacer es observar simplemente a la persona y evitar confrontamiento, evitar cualquier tipo de confrontamiento y de encuentro en los cuales él se sienta atacado de alguna forma, simplemente observarle y acompañarla en su proceso y de manera, digamos, a través de un diálogo cordial en los momentos en que esta persona se abre, que es muy difícil que se abran a las personas, eh, hacerle manifestaciones de afecto, de cariño, de acogida, de integrarlo más, de acercarlo más en estos casos para que esos delirios no vayan a más. Y luego llega un día en el que todo explota y tiene un brote psicótico. ¿Qué siente esa persona cuando tiene un brote psicótico? Bueno, cuando aparece el brote psicótico, pues aparece una realidad, un mundo paralelo, ¿no? Cambias de mundo, es como si te transportaras de tu dimensión actual a una dimensión irreal o a otra realidad. Y a partir de ahí, con todo lo que ha ido acumulando a lo largo del proceso, pues comienza a volverse justiciero, como pasó en este caso, ¿no? Comienzan a tener conductas y a desarrollar comportamientos para justificar, pues, luego sus acciones. Y aparece ese proceso, aparece ese discurso incoherente y ilógico y lo vemos en el caso de Laura, por ejemplo, con las frases inconexas de su carta, ¿no? Aparece ese tipo de estructura mental y, bueno, puede desencadenarse en situaciones como la de Laura, que se desencadenan en un asesinato, ya en este caso a su familia que la quería proteger, si no estoy mal, por un lado, de ciertas circunstancias y por otro lado, los hallaba culpables de su desgracia, ¿no? Una pregunta, Ramiro. Cuando una persona tiene un brote psicótico, no sé cuántas horas puede llegar a durar. Mi pregunta es la siguiente. Porque lo que me estás diciendo es una realidad paralela, pero en esa realidad son conscientes, quiero decir, son inteligentes, no son tontos, no son torpes, no tienen pensamientos vagos en el sentido de que son capaces de hilar ideas. Entonces, claro, a mí lo que me llama la atención es cómo Laura termina con la vida de su familia. Mata primero al marido, sabiendo que es la única persona que podría plantarle cara realmente, porque es el más fuerte, luego va por su hijo mayor de 15 años y por último el de 12, ¿no? Entonces, durante ese brote psicótico ella puede llegar a analizar la situación y decir, tengo que acabar primero con el más mayor, luego con el tal, o lo hace porque ha sido casualidad de la vida. No, esto ellos en su mundo paralelo, en su mundo irreal, que para ellos es muy real, tienen esa capacidad de poner una lógica a ese mundo, aunque su incapacidad es de ilógica, tienen un hilo de conversación ilógica, en su fuero interno ponen una lógica para poder hacer lo que ellos creen que deben hacer para aplicar justicia o para salvarse, ¿no? Generalmente la manía persecutoria les lleva a ese tipo de conducta, de querer salvarse y de querer hacer las cosas en un plan de ser justiciero, ¿no? Entonces ahí aparece esa emocionalidad y esa emocionalidad pues les lleva a actuar en consecuencia, como lo vemos que ha hecho ella, ¿no? Ella ha asesinado primero a su marido,
que era como, como la persona fuerte que podría haber evitado que sucediera esta tragedia, ¿no? Y sucesivamente, creo que fue mirando las fuerzas de sus víctimas y eso nos lleva a entender que esta persona tenía en su fuero interno esa capacidad de análisis para poder hacer y cometer pues su acto que no refleja esa conducta impulsiva desorganizada, comillas, vuelvo a decir, porque yo sé que aquí va a saltar muchas conversaciones, porque parece que fuera contradictorio, pero lo es porque si aparece el acto esquizofrénico, recordemos que la esquizofrenia conlleva a dos mentes divididas o la mente dividida en dos, donde por un lado se piensa una cosa y por el otro lado se actúa de otra manera, diferente y contraria al pensamiento. Entonces aparece la decoherencia mental y en este caso lo vemos claramente. O sea, que puedes tener una forma de pensar errática, en el sentido de una mente errática, pero puedes tener cierta lógica dentro de esa forma de pensar errática. O sea, yo puedo estar disasociando, pensar que me están atacando de forma ilógica, de forma irreal e irracional, pero a la vez puedo crear toda una secuencia de premeditación o de preparación para poder llevar a cabo el plan irreal que me estoy haciendo en la mente, ¿no? Claro, te decía que hay esos dos síntomas, ¿no? Hay los síntomas positivos y aquí estamos en esa parte del síntoma positivo y luego aparece el síntoma negativo, ¿no? El síntoma negativo, que es la otra parte, que es la reducción de las funciones emocionales, cognitivas, pues aparece también, pero menos probable en el caso de Laura, ¿no? En el caso de Laura es menos probable que haya aparecido ese síntoma de reducción de las funciones emocionales y cognitivas porque lo que hizo desde el punto de vista del criminal estuvo bien hecho y en el orden que tenía el efecto que ella esperaba, ¿no? Entonces, planeamiento efectivo aparece en ellos, ¿no? Hay un planeamiento que lo llevan a cabo y expresión emocional reducida, cuando hay ese tipo de expresión emocional reducida, y una apatía, una falta de motivación. En ese caso, en el caso de Laura, esa parte negativa no aparece, porque si no hubiese evitado cometer ese crimen, ¿no? El retraimiento social externo se hubiese encerrado y se hubiese aislado. No, ella estaba y estuvo presente, ¿no? Estuvo presente tanto que ella misma se enfrentó a su propio espejo y frente al espejo se quitó la vida, ¿no? Sí, al punto de cuando ella se quita la vida, vamos a ir después, pero te quería hacer otra pregunta al respecto.